El tema del día de hoy es las tentaciones y vamos a ver algunas características de ello, así como unos consejos para poder evitar la tentación. Y vamos a iniciar en Mateo capítulo 18, versículos del 7 al 9. En versión NTV leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Entonces, como primera característica, tenemos que las tentaciones son inevitables en sí. Nosotros en nuestra vida vamos a pasar tentaciones, pero dice qué aflicción le espera al mundo quien provoca la tentación. Para aquella persona que insinúa o incita a una persona a pecar por medio de la tentación, esta persona recibirá un castigo del Señor. ¿Y en qué caso se puede dar esto? Por ejemplo, ¿verdad? Que hubo una discusión o un malentendido y una persona incita a pelear a otra. Esa es tentación. Y como esta persona está incitando al pleito, lo cual no le agrada a Dios, esta persona recibirá el castigo de Dios porque está haciendo que la otra persona caiga en tentación. Asimismo, también la persona que cayó en tentación recibirá castigo de Dios por haber cedido ante ella. Por eso nos dice en el versículo 8, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado en el fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Quiere decir que si hay algo o alguien que me está haciendo pecar o me está haciendo de tentación, lo debo alejar de mi vida para que entonces yo no caiga ante esa tentación, sino que una vez ya reconocida me aleje de ella y así el Señor me pueda ayudar. Porque de lo contrario, si yo sigo cayendo y sigo cediendo ante las tentaciones, dice que no escaparé del fuego del infierno. Entre otras características que podemos mencionar es que las tentaciones satisfacen los deseos de manera incorrecta. Otra podría ser que nos hace dudar de la bondad de Dios. Otra es que nos hace creer que hacemos lo correcto, nace del deseo del corazón. Y el pecado no consiste en ser tentado, sino en ceder ante la tentación. Entonces, ¿en qué manera estas tentaciones nos hacen dudar de la bondad de Dios o a veces nos hacen creer que estamos haciendo lo correcto o que Dios nos mintió? Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, la serpiente vino y los engañó. Esa serpiente vino y fue el tentador, los hizo caer en tentación. Adán y Eva pecaron porque dudaron del Señor, dudaron que el Señor era bueno y que lo que el Señor les había dado no era para ellos y codiciaron algo mejor, desearon lo otro. Y es ahí donde nació en su corazón la tentación. Pero ellos no resistieron ante la tentación, sino que cayeron. Otro ejemplo de que no debemos satisfacer los deseos de manera incorrecta es cuando el Señor Jesús estaba en el desierto. Dice que él había ayunado 40 días y 40 noches y luego de haber ayunado vino el diablo y lo tentó y le dijo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Jesús lo pudo haber hecho, pero era una manera incorrecta de hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba cediendo ante la tentación y sabemos, ¿verdad?, que le ofreció más cosas, pero Jesús no cayó ante la tentación. Asimismo, el Señor espera de nosotros. Muchas veces hay cosas que aparentemente parecen buenas o que por hacer un acto malo va a resultar bueno. Y por eso nos dice, ¿verdad?, que creemos que hacemos lo correcto. Es como decir que el fin justifica los medios. No, si Dios dice que es malo, aunque por medio de una maldad pueda pasar algo bueno. Hicimos nosotros lo malo para que esto pasara. Ahora bien, vamos a ver algunas de las tentaciones.
Algunas de las tentaciones principales que Dios no quiere que caigamos en ellas es asociarnos con los actos paganos. Y vamos a ir a Números capítulo 25, versículo 1 al 3. Números capítulo 25, versículo 1 al 3. Dice así: Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacia, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto al dios de Moab. De ese modo Israel se unió al culto de Baal Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces aquí podemos ver tres clases de tentaciones y en las cuales se cayó. Primero, dice que ellos tuvieron comunión íntima con las mujeres, pueblo que no era del Señor, tuvieron relación con paganos. Luego dice que por tener estas relaciones paganas vinieron y festejaron con él, hicieron lo mismo, sus mismas costumbres y las practicaron, cosa que al Señor tampoco le agradaba. Y luego dice que se unieron al culto para esto, para Baal Peor. Entonces aquí podemos ver que a razón de esto dice que se encendió el furor de Dios. Y ustedes podrán decir, ay, pero eso está en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Dice así: No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir entre las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de comunión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, podemos ver el mismo ejemplo que vimos en Números. Dice que no nos debemos asociar íntimamente con los incrédulos, cosa que el pueblo de Israel había hecho al asociarse íntimamente con las mujeres moabitas. Porque dice que qué comunión podemos tener nosotros que hemos sido trasladados de la luz a tinieblas con las tinieblas. Nosotros ya no podemos seguir practicando. Y al nosotros convivir con lo que no le agrada al Señor, con los incrédulos, se nos pegan esas prácticas, esas costumbres, o por ejemplo, incluso el lenguaje. Cuando nosotros nos juntamos con una persona, empezamos a usar sus mismas palabras o su mismo vocabulario. Entonces, es esto lo que el Señor quiere que evitemos y aprendamos nosotros a vivir delante del Señor honradamente. Entonces dice, ¿verdad? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y de los ídolos? Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, los que son incrédulos son templos de Satanás. Por eso dice que qué comunión puede haber. Y sabemos que la palabra dice que los que se unen se hacen uno. Y por eso dice que no nos podemos asociar con un incrédulo, porque empezamos a practicar sus mismas cosas que son detestables al Señor. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 31. Deuteronomio 12, versículo 29 al 31 dice así: Cuando el Señor tu Dios vaya delante de ti y destruya las naciones y tú las expulses y te apoderes de su tierra, no caigas en la trampa de seguir sus costumbres ni de rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus propios hijos e hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No le agregues ni les quites nada. Entonces dice que cuando nosotros, ¿verdad?, hemos sido trasladados de la luz a las tinieblas,
tal como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, y dice que todas las naciones que estaban a su alrededor no le agradaban al Señor porque sacrificaban a los ídolos, incluso pasaban a sus hijos y a sus hijas por fuego para sacrificarlos a estos ídolos, cosa que al Señor no le agrada. Y dice que por eso el Señor los desechaba y al pueblo de Israel les daba estas naciones. Y dice que cuando el Señor les diera estas posesiones, no se pusieran a fijar, ni siquiera por curiosidad preguntaran cómo ellos adoraban, cómo ellos servían. ¿Por qué? Porque a Dios se les sirve de diferente manera. Ahora lo vamos a aplicar a nosotros. Y para esto vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Para que veamos quién es el Dios de este siglo. 2 de Corintios 4:4. Dice así: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces dice que tal como el pueblo de Israel no podía practicar lo mismo o no podía servir, rendir culto a otros dioses, porque no se sirve de la misma manera a Dios como las otras naciones servían a sus dioses, dice que nosotros tampoco podemos pretender servir a Dios y pretender servir en el mundo. Por eso dice, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, el Dios de este mundo. El hecho de que Satanás sea el Dios de este mundo representa que tiene dominio sobre las personas que son incrédulas. Por eso dice que nosotros, que ya somos luz, no podemos estar conviviendo, porque entonces nosotros nos estamos haciendo partícipes y empezamos a hacer las mismas costumbres, que es lo que el Señor no le agrada. Y vamos a ir a Juan capítulo 14, versículos 30. Juan 14, 30. Dice así: No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Entonces dice que el Señor Jesús sabía quién es el príncipe que gobierna este mundo. ¿Por qué gobierna este mundo? Porque cada vez se va aumentando la maldad, porque cada vez se tuerce la justicia, porque cada vez hay corrupción, porque cada vez hay más asesinatos y cada vez va esta situación de peor. Y lo peor del caso es que hacen ver lo malo, que Dios toma como malo, lo hacen ver bueno, y es lo que al Señor no le agrada. Y por eso son estas clases de tentaciones que debemos evitar. Entonces, ¿qué es esta tentación? No querer nosotros participar con lo del mundo, no querer nosotros participar o tener convivencia con los incrédulos, porque podemos caer en pecado. Y sabemos que el ser tentados no es pecado, pero el ceder ante la tentación. Y vamos a ver que el Señor nos pide que huyamos de la tentación. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ir a Génesis capítulo 39, versículos 10 al 15. Génesis 39, versículos 10 al 15. Aquí está hablando de la historia de José. Y vamos a leer, dice así: Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: Vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en las manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Entonces podemos ver que aquí José huyó de la tentación. Él pudo haberlo hecho porque ¿qué le impedía? No había nadie en la casa, o a lo mejor nadie le podía ver, pero él sabía que sí había alguien que lo veía y era Dios, y por eso él huyó de la tentación. Es lo mismo que el Señor quiere. Y vamos a leer en el versículo 8 y 9, dice así: Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa.
Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Entonces José tenía temor a Dios, él no quería pecar contra Dios, por eso huyó. Muchas veces se piensa que el huir es cobardía, pero no, el huir de las cosas malas representa más valor porque no se cedió ante la tentación, porque no se cedió ante las burlas, ante la presión, sino que se fue fuerte para huir de esa tentación, para no caer en el pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Ser conscientes de qué es pecado y de qué manera no lo podemos hacer, porque podemos ver que a veces hay cosas que parecen buenas, pero realmente son malas, o no podemos justificar el fin por los medios. Entonces, el Señor espera que aprendamos a temerle, es decir, que aprendamos a no fallarle, a reconocer qué le agrada y qué no le agrada. Entonces, cuando el temor de Dios entre en nuestras vidas, vamos a poder huir de esa tentación, vamos a poder decir, sería un gran pecado contra Dios, ¿cómo yo fallaría de esta gran manera? Y podemos hablar de José, que aunque él huyó, lo metieron en la cárcel y podemos decir, ay, pero mira cómo le pagó Dios, ¿no? Pero Dios lo premió grandemente porque él no resistió. Muchas veces así seremos acusados falsamente, muchas veces seremos oprimidos, muchas veces pasaremos pruebas por haber huido. Pero es más importante huir y no ceder ante la tentación que quedar agradables al mundo, pero detestables ante Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice así, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces dice que debemos huir de todo aquello que estimule las pasiones juveniles. Debemos huir de todo aquello que nos quiera hacer pecar, de todo aquello que nos quiera hacer caer de la gracia del Señor. Y dice que en cambio aprendamos a seguir una vida recta, la fidelidad, el amor y la paz, porque estas cosas son las que al Señor le agrada. Y dice también que disfrutemos del compañerismo de aquellas personas que invocan al Señor con un corazón puro. Nuevamente podemos ver que no tenemos comunión con las tinieblas y el Señor dice que debemos disfrutar nuestro compañerismo con aquellas personas que sean unánimes en la fe, en un mismo sentir, que sirvan al Señor y sean capaces de poder huir, porque entonces unos y los otros nos vamos a ayudar. Ahora vamos a ver que muchas veces solemos decir, es que caí en la tentación porque fui débil, o caí en la tentación porque Dios me tentó, o porque Dios lo permitió. Y vamos a ir a Santiago 1, 13 al 18. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 18. Dice así, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las cosas, las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entonces dice que cuando nosotros seamos tentados, recordemos que Dios no nos tienta, porque Dios jamás es tentado a hacer el mal. Dios no nos va a llevar a hacer algo malo. Y dice que Él tampoco nos va a tentar a nosotros. Entonces nosotros no podemos decir eso. ¿De dónde nace entonces la tentación? Dice en el versículo 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿De dónde vienen esos deseos? Del corazón. Por eso el Señor Jesús dijo que del tesoro del corazón
habla la boca. Del tesoro del corazón somos conocidos. Por eso dice que un árbol se conoce por sus frutos, así como una persona se conoce por sus actitudes. Entonces, nosotros debemos tener un corazón limpio delante del Señor para que entonces no seamos seducidos y arrastrados por las tentaciones y caigamos. Luego dice que de estos deseos nacen los actos pecaminosos y del pecado crece y da a luz la muerte. Entonces, el fin de la tentación es llevarnos a pecar, y el fin de llevarnos a pecar es alejarnos del Señor y morir. Morir primero espiritualmente y luego físicamente. Entonces, debemos aprender primero a que si hemos caído en la tentación o nos están tentando, no caer. Pero si ya hemos caído, no es decirle al Señor, Señor, por tu culpa o tú lo permitiste, no, porque sabemos que dice que nace de nuestro corazón. Es importante entonces que cada día estemos limpiando, examinándonos a nosotros mismos. Incluso Pablo dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Entonces cuando yo examino mi corazón, tal vez hay un deseo muy en el interior y es por eso examinarse, porque tal vez a simple vista no lo podemos percibir, pero cuando nosotros nos examinamos, el Señor nos lo hace ver. Y es por eso tan importante también mantener una relación con el Señor. Y dice también que el Señor no varía como una sombra en movimiento. Es decir, que el Señor no cambia de parecer. Dice la Biblia que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Señor, lo malo, malo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es lo que el Señor detesta. Lo malo es que han tenido una mala aplicación de la palabra, una mala aplicación del obedecer al Señor. Y es eso lo que ha llevado a que muchas personas se desvíen de la verdad. Pero el Señor quiere que aprendamos a obedecerle, quiere que aprendamos a vivir siguiendo su voluntad. Y leímos en Deuteronomio que decía que nadie le puede agregar ni quitar a sus mandamientos. Debemos ser tan cautelosos de no mover su palabra y decir, porque esto me conviene. Muchas veces decimos, la carne es débil. Estamos agarrando en ese caso la palabra a nuestra conveniencia. Pero dice, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. ¿Qué nos está dominando entonces, la carne o el espíritu? Es ahí donde empezamos a examinarnos. Dice que Dios, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Cuando nos hizo nacer de nuevo, nos limpió y nos dio una autoridad en Cristo. Por lo tanto, nosotros podemos ser capaces de no ceder ante la tentación. Y el siguiente punto es este: ¿cómo vencer las tentaciones? Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Aquí, ¿verdad?, es cuando el Señor Jesús es tentado. Dice así: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Entonces, la primera arma o la primera cosa que podemos usar para vencer la tentación es la palabra del Señor. Y podemos ver que viene Satanás y sabemos que Jesús había ayunado y le dice que si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y entonces Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra viva que sale de la boca de Jehová. ¿Y dónde encontramos esto? En Deuteronomio 8:3. Luego podemos ver que el diablo es astuto y con la palabra le tienta. Por eso decimos que muchas veces tengamos cuidado de no usar la palabra del Señor a nuestra conveniencia. Versículo 5.
Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a los ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera le lastimes el pie con una piedra. Y Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Nosotros somos quienes obedecemos al Señor, no el Señor a nosotros. Por eso dice que nosotros no podemos ir y hacer lo que nos plazca. Muchas veces nosotros debemos aprender meticulosamente cuáles son las armas de Satanás, porque incluso con la misma palabra nos puede tentar con cosas tan simples que puede ser verdad un pan, podría parecer no malo, pero incluso un plato de comida puede significar mucho peso, puede tener tanto peso dentro de nosotros. Dice que Esaú por un plato de comida vendió su primogenitura. ¿Por qué estás vendiendo tú tu salvación? ¿Para qué estás cediendo tu tentación? Aunque sea muy pequeño, te puede llevar a caer en grandes errores. También dice que no pongamos a prueba al Señor. ¿Cómo lo ponemos a prueba? Muchas veces las personas dicen, no, que el Señor hace esto, ve tú y haz aquello. No, si el Señor quiere lo va a hacer porque esa será su voluntad. Pero yo no puedo ir y decir, Señor, haz esto. A menos que el Señor me esté mandando, lo debo hacer, pero de lo contrario estoy poniendo a prueba al Señor. Por eso dice, ¿verdad?, que Él no podía venir y arrojarse del monte tan alto en el que Satanás lo había puesto. ¿Por qué? Porque estaba haciendo su voluntad, estaba cediendo ante la tentación. Es tan importante entonces por eso tener conocimiento de la Escritura para que no podamos caer en tentaciones. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Dice así: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Cuál es la segunda arma para poder vencer la tentación? Tener una relación con Dios. Dice que Jesús fue tentado en todo. Usted podrá decir, es que nadie me entiende porque no sabe por lo que estoy pasando. Jesús lo entiende. ¿Por qué? Porque Él padeció todas y cada una de las tentaciones, pero dice que Él nunca pecó. Por lo tanto, como Él nunca pecó, nos podemos acercar con confianza a Él. Podemos venir delante del Padre y decirle, Señor, estoy siendo tentado por esto y yo sé que a ti no te agrada, no quiero ceder ante esta tentación. Por eso dice que cuando nos acercamos a Dios, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Señor, incluso, ¿verdad?, en el Padre nuestro dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Debemos nosotros estar constantemente limpiando nuestro corazón, examinándonos a nosotros mismos y pidiendo a Dios que no nos deje caer en tentación. A lo mejor puede ser muy fuerte la tentación que estemos atravesando, pero debemos afrontarla. Vamos a ir ahora a Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago 4:7 dice así: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces dice, otra manera de vencer la tentación es resistiendo al diablo y someternos a Dios. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, vamos a lograr vencer estas tentaciones. ¿Por qué? Porque tenemos como armas la palabra, que es la verdad, tenemos como armas la oración, el ayuno, la vigilia, y estas cosas no las debemos dejar por esa misma razón. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesús iba a ser crucificado, se llevó consigo a 3 personas, se llevó a Pedro y a Juan, y les dice que oraran con Él, que velaran con Él. Y les dice, ¿no podéis haber velado conmigo ni una hora siquiera? Velad, les dijo, para que no caigas en tentación. Es importante que nosotros velemos y oremos para no caer en tentación, para no ceder ante ella. Lastimosamente, tal como les pasó a ellos, muchas veces no lo hacemos, muchas veces nos dejamos dominar. Incluso en ese momento una tentación ante ellos podría haber sido el sueño, porque ellos necesitaban orar, necesitaban velar
junto con Jesús, pero se dieron ante la tentación, les ganó más el sueño. Podemos decir, dormir, ¿verdad? No es malo, pero en ese caso ellos se dieron a su tentación, por eso se convirtió en pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cedemos ante una tentación, se vuelve pecado. Por eso es importante escudriñar en qué momento y cómo actuar. ¿Y cómo sabremos esto? Porque el Espíritu Santo nos va a enseñar, el Espíritu Santo nos va a redarguir. Por eso el Señor Jesús nos dijo que nos iba a enviar al Espíritu Santo, porque Él nos iba a guiar, porque Él nos iba a enseñar y nos iba a recordar todas las cosas, toda su palabra. Entonces el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos dice, esto está correcto, esto no, mira, hoy actuaste así, no estuvo bien. El Espíritu Santo nos va instruyendo y es importante tener una relación con Dios para aprender a vivir. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que recordemos que la palabra dice que fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Entonces nosotros podemos soportar toda tentación y podemos vencerla por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, de la vigilia y de tener una relación íntima con Dios. ¿Por qué con la palabra? Porque la palabra me hace recordar. Dice que la palabra la tenemos que tener en la mente y en el corazón para echar mano con ella. La oración, porque la oración es un arma poderosa, porque por medio de ella podemos hacer huir al diablo, porque el Señor nos ha dado autoridad. Vigilar también y ayunar nos ayuda para no ceder ante la tentación. Entonces, espero que podamos poner en práctica cada una de estas cosas y que aprendamos a ir conociendo que el diablo muchas veces incluso tienta sutilmente para que nosotros pensemos qué malo puede tener, cómo va a ser eso malo, pero debemos escudriñar el fondo de cada actitud, porque qué malo tenía probar una manzana como lo hicieron Adán y Eva, sin embargo eso los llevó a pecar. Qué malo podía tener que Jesús convirtiera el pan en piedras para comer. Pareciera, pero si nosotros escudriñamos verdaderamente cuál es la intención, por qué lo quiero hacer, de dónde nace, es ahí donde entonces vamos a encontrar la prueba, la respuesta, si es o no una tentación, si debemos o no hacerlo. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que Dios te bendiga.